Hey, ¿qué tal amigos? Estamos con otro video del curso y ahora vamos a ver un problema un poco diferente a los resueltos en video anteriores. En los problemas anteriores, los problemas o los ejercicios propuestos a resolver en Raptor fueron ejercicios muy básicos, esto con el fin de entender y comprender el manejo de Raptor y el entendimiento de un diagrama de flujo a un problema simple. En esos casos solo se utilizaban tres símbolos: asignación, entrada de datos y salida de datos, pero en este caso ya vamos a utilizar un símbolo más y es el símbolo de la sentencia condicional. Con esto ahora vamos a ingresar una condición para cierta variable y si cumple las condiciones se irá por el camino del sí y si no las cumple por el camino del no. La estructura es muy sencilla, sigue siendo prácticamente la misma. Ingresamos datos, procesamos esos datos y imprimimos el resultado. Pero ahora en el procesamiento de estos datos ya no solo se realizarán operaciones, sino también se realizarán evaluaciones, dado que ya le agregaremos la sentencia condicional. Sigue siendo la misma estructura, pero la parte de procesar datos ahora tiene un elemento más. Para entender un poco esto, antes de irnos al problema, veamos el siguiente diagrama, donde justamente tenemos la representación en diagrama de flujo de la sentencia condicional, que como pueden ver es un rombo, con dos líneas de salida, una para el sí y otra para el no, o sea, sí cumple y no cumple. Esas líneas representan el camino o instrucción a seguir, pero solo se seguirá una línea. ¿Qué línea seguir? Esto dependerá de la condición que se escribe dentro del símbolo. Ahora, ya viendo esto, pasemos al problema. Y este problema dice lo siguiente: diseñar un programa que determine si un número es par o impar. Pasemos a la parte de análisis. El análisis tenemos nuevamente el enunciado: diseñar un programa que determine si un número es par o es impar. Y nos preguntamos, ¿qué quiero que realice? Determinar si el número es par o es impar. ¿Qué datos necesito? Solamente necesito un dato y es el número que el usuario va a ingresar. Ahora, ¿cómo lo voy a realizar? Para resolver esto necesito aplicar la operación en programación que se llama módulo, representado por el símbolo de porcentaje. Pero veamos un poco a qué se refiere con el módulo. El módulo devuelve el residuo o resto de una división y tenemos el ejemplo a la izquierda de la pantalla, donde podemos ver que el 10 se divide entre el 2. Si hacemos una división tradicional nos damos cuenta de que esa división el residuo es 0, dado que al dividir 10 entre 2 nos da un número entero 5. Su residuo entonces es 0. Pero al dividir el número 9 entre el mismo número 2, haciendo la división se obtiene como residuo un 1. Esto porque 9 entre 2 da un número con decimal y no es una división exacta. Por lo tanto, en este caso el residuo es 1. Ahora, como ya se dieron cuenta, el número 10 es par y el número 9 es impar. Esto lo sabemos fácilmente, pero ahora hay que aplicar esto para resolver el problema y diseñar nuestro diagrama de flujo y con ello determinar si el número es par o es impar. Entonces, ya sabiendo esto, pasemos a la parte del diseño y nos dirigimos a Raptor. Estando ya acá en Raptor, ya sabemos, tenemos que ingresar el número. Entonces seleccionamos el input. Bueno, en mi caso me pide que guarde el trabajo, lo guardo. Programa 5. Entonces modifico esto y le voy a pedir al usuario que ingrese un número. Le pongo un identificador a mi variable, o sea un nombre, y lo voy a llamar en este caso n mayúscula. Posteriormente vamos a seleccionar la sentencia condicional, que en Raptor se le llama selección. Lo posicionamos debajo de el símbolo de ingresar datos, doble clic para editar sus propiedades y como pueden ver aquí solamente aparece una sección en blanco para escribir o para modificar este símbolo. Entonces en este espacio en blanco para escribir solamente escribimos las condiciones que le queremos dar para ver si cumple o no cumple. En este caso yo voy a ponerle que a n le tiene que aplicar el módulo con el número 2. Esto ya lo sabemos por el análisis hecho previamente. Es igual a 0 y esto se lee de la siguiente forma: el número ingresado n aplicando un módulo de 2 es igual a 0 y dependiendo de lo que dé se va a ir por el sí o por el no. Ya sabemos
que si el residuo es igual a 0, estamos hablando de un número par. Por lo tanto, si sí da 0, colocamos un símbolo de salida donde muestre el mensaje es par por este lado. Si no es 0, o sea que vale 1, se va por el camino del no. Y por lo tanto imprime un mensaje que dice es impar. Entonces colocamos nuestros símbolos de salida en ambos lados del camino. Y en este le cambiamos y le ponemos como está en el lado del sí. Entonces si el residuo es igual a 0, entonces es par. Si se va por el camino del no, queremos que muestre es impar. Y listo. Ahora pasemos a la última fase, que es la prueba. Aquí corremos el programa. Ingresa un número. Voy a ingresar el número 16. Y como pueden ver, me imprime en pantalla en el Master Console es par, porque el número 16 es par. Ingreso un número n. N es 16. 16 módulo de 2. Si hacemos la división, obtenemos un residuo de 0. ¿Y 0 es igual a 0? Sí. Por lo tanto, se va por el camino del sí y me imprime es par. Limpiamos aquí. Ahora vuelvo a correr el programa. Y ahora voy a ingresar el 35. Es impar. 35 se guarda en n. 35 módulo de 2. No es una división exacta. Si hacemos la división, nos da un residuo de 1. ¿Y 1 es igual a 0? No. Por lo tanto, se va aquí y imprime es impar. Con esto hemos terminado este programa y aprendimos a utilizar la sentencia condicional, que es muy importante en programación. Esta sentencia condicional se utiliza mucho en programación y en posteriores videos vamos a ver ejercicios relacionados con esto. Esto ha sido todo por este video y hasta la próxima.